Bienvenidos. Hemisferios te invita a deambular por la frontera entre la ciencia y el arte, lo técnico y lo cultural. 30 minutos para analizar pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Hemisferios. Un programa que te va a abrir la cabeza. Muy bien. Seguimos charlando con Humberto de Bat, quien es investigador de INTA en Córdoba, quien ha estudiado y se ha especializado en algunos aspectos de la publicación científica moderna. En el programa anterior, Humberto nos ha comentado sobre la aparición de los archivos de preprints y cómo estos están revolucionando el paradigma de la publicación científica. Para completar el tema, en esta segunda entrega vamos a charlar sobre otro fenómeno que ha llegado hace unos años al mundo científico y parece consolidarse con el tiempo. Sí, nos referimos al fenómeno Sci-Hub. Sci-Hub es un repositorio y página web de más de 60 millones de artículos académicos. Fue fundado por Alexandra Elbakian de Kazajistán en septiembre de 2011 como reacción contra el alto costo de compra de los artículos académicos. Sci-Hub ofrece artículos a los lectores sin requerir una suscripción o pago alguno. Cada día visitan Sci-Hub un promedio de 30.000 usuarios, generalmente investigadores. La editorial académica Elsevier presentó en 2015 una querella en Nueva York en la que alega la comisión de infracciones de derechos de autor por parte de Sci-Hub, aunque afortunadamente todavía lo podemos utilizar. Humberto, vos has estudiado también el fenómeno Sci-Hub. ¿Qué nos podés contar sobre este tema? Bueno, muchas gracias por el llamado. Sí, con respecto a Sci-Hub, es una plataforma ilegal en la cual se puede acceder a toda la literatura científica mundial. Esos 76 millones de artículos que mencionaba son los que están en la base de datos que ellos mantienen, que tiene distintos espejos en distintas regiones del mundo, pero simultáneamente cuando uno le hace una solicitud de entrada para requerir nuevos estudios científicos, la plataforma tiene la capacidad de ir a buscarlos y hacer un retrieve, es decir, traerlos y depositarlos, y de esa forma ir aumentando esta base de datos. Hay un trabajo muy interesante publicado el año pasado a donde dice que Sci-Hub contiene casi toda la literatura académica mundial. Ahora, ¿qué significa que sea ilegal? Significa de que, como quizás la audiencia no está muy al tanto de cómo funciona el sistema editorial de revistas académicas en el mundo en este momento. Como anécdota les cuento que muchas veces cuando estoy en el círculo con amigos que no son del sector académico y les cuento que publiqué un artículo nuevo, me felicitan y me dicen, ¿cuánto te pagaron? Y no me pagaron nada, y no solo eso, sino que en algunas revistas inclusive tuve que pagar para publicar. Le podríamos llamar que es un sistema perverso que se ha modificado a lo largo del tiempo en base a la concentración de las revistas académicas por un número muy limitado de editoriales que manejan este sistema. Son unas 5 las principales, a donde está Elsevier que vos nombrabas. También está Springer Nature, Wiley, the American Chemical Society. Esas 5 que nombré manejan el 60% de la literatura científica mundial. Y bueno, en la jornada anterior que estuvimos charlando, les contaba cómo con el avance del Internet se había aumentado la capacidad de distribuir el conocimiento científico a través de las redes y el impacto fantástico que había tenido en el acceso al conocimiento. Pero simultáneamente surgieron nuevos modelos de negocio donde estas editoriales se suscribieron de forma monopólica a sistemas en los cuales el acceso al conocimiento estaba detrás de lo que ellos adoptaron, que se considera un muro de pago. Es decir, el alcance de los usuarios con respecto al conocimiento científico en artículos de revistas está detrás de un pago de suscripción a estas revistas. Eso es un negocio multimillonario de más de 10.000 millones de dólares anuales, que países de todas las regiones del mundo están pagando, inclusive el nuestro, y con el cual, yo sé que va a sonar raro esto, pero a través de ese pago nosotros accedemos al conocimiento que generamos nosotros con fondos públicos y que explicamos nosotros y que nosotros revisamos y que nosotros editamos
y que estas revistas le han puesto un logo y han difundido. ¿Tenés idea cuánto paga el gobierno nacional, por ejemplo, para que el CONICET o las universidades puedan acceder a esto? Sí tengo no tengo exactamente el número, pero sí sé más o menos una trayectoria histórica. En el último acuerdo, alrededor de unos 14 millones de dólares anuales. Con eso se pagó la suscripción de lo que nosotros tenemos como Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica para estas 5 editoriales principales y el acceso a la literatura científica de estas revistas en particular. Ese pago no involucra los nuevos pagos de los modelos de revistas que ahora solventan su movimiento editorial a través de lo que le llaman Article Processing Charges, que son gastos de publicación. Claro. Esto está sucediendo en todo el mundo, y así como nosotros lo pagamos y toda Latinoamérica lo paga, los países europeos también. Quizás sea interesante destacar que estas editoriales, si bien hoy en día son multinacionales, sus bases son en ciertos países centrales de Europa. Eso les da una situación de privilegio a la hora de negociación, que tienen que ver con números que son asimétricos con respecto a los de nuestra región. Claro. Pero bueno, es en ese contexto en el cual el acceso al conocimiento es tan limitado en la actualidad, a pesar de que está avanzando con pasos agigantados por los movimientos de acceso abierto, etcétera, que surgen estas alternativas que son ilegales, como por ejemplo Sci-Hub, para poder acceder a la literatura científica. ¿A dónde se asientan estas iniciativas y qué dicen del otro lado? De hecho, hace unos días, por videoconferencia, Alexandre Laquian dio una charla en la Universidad de la República en Uruguay, en un interesante congreso, a donde quizás algo para destacar es que en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el artículo 27 dice que es un derecho universal el acceso al progreso científico de todos los seres humanos. Y eso está en extrema tensión con los derechos de propiedad intelectual, que hoy son los que protegen a estas editoriales. Como vos bien dijiste, Alexandra Laquian fue no solo que denunciada, sino demandada y condenada en tribunales de Estados Unidos por esta actividad. Pero al mismo tiempo, en estos años ha habido procesos en los cuales ella no ha sido la única persona que ha pasado por esto. De hecho, como quien diríamos, militante muy reconocido del acceso abierto, Aaron Swartz, en el año 2008-2009, bueno, no recuerdo bien, trató de hacer algo similar, es decir, bajando desde el MIT una gran cantidad de artículos científicos por medio de programación y liberándolos a la red, y bueno, se le hizo un proceso judicial y fue condenado. Y cuando eso tuvo una repercusión muy fuerte en los medios por cómo se lo había perseguido, le ofrecieron como trato de que si reconocía que había cometido un delito, lo iban a indultar, porque también tenía costos económicos muy altos. Finalmente esta persona decide no reconocer porque consideraba que no había sido un delito liberar la información científica generada por científicos del mundo, y eventualmente a los 2 años se suicidó. Y es un representante interesante de estos movimientos de acceso abierto. ¿Y cuándo surge esto de tener que pagar para acceder al conocimiento? Aparte de pagar $40 por 4 páginas en PDF, estamos hablando, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, que como dijiste vos recién, Humberto, el conocimiento tiene que ser de libre acceso y cobran un PDF de 4 páginas por costos de producción, $40. Porque también has tocado un tema muy interesante, y es que estas editoriales son un mercado imperfecto. ¿Qué significa eso? Que cada uno de esos trabajos es insustituible, y las revistas también. Eso hace que este oligopolio tenga una posibilidad de negociación incomparable. ¿Qué significa esto? Que si yo no negocio con el flyer, no puedo comprar los artículos en otro lado. No es que compro las naranjas de un lado y las compro en otro. Los trabajos que se publican en esa editorial son distintos de los otros. Es decir, que si yo no tengo acceso a esos artículos, no los puedo reemplazar. Esa insustituibilidad lo pone en una posición impresionante. Esto surge, quizás tengo que volver de vuelta a la parte histórica, que es muy interesante. Hay una persona un tycoon de los negocios que se llamó Robert Maxwell, que en
en la primera mitad del siglo XX empezó a ver cómo funcionaban las revistas, que antes eran todas gestionadas por los mismos académicos, claro, que de hecho es algo que queremos que vuelva a pasar. Y esta persona y otras más vieron un negocio y empezaron a fomentar y hacer lobby con respecto a la generación de revistas y tratarlas de hacerlas llegar a que todo lo que vemos hoy como es el branding o el prestigio social de ciertas revistas, convenciendo a referentes mundiales en ciertas temáticas a que generen revistas con nombres disciplinares y poniéndolas en ese lugar de tal modo de que todos los miembros del sector académico de cierta disciplina quieran poner sus trabajos en esas revistas porque están estos referentes. Por supuesto que, no sé si yo lo había dicho, pero todo este trabajo de revisión que sucede en las revistas científicas la realizan los mismos investigadores, por eso es la revisión de pares, y la realizan de forma gratuita. Ajá. Es decir, que las revistas académicas hoy se nutren de resultados que son generados por investigadores con fondos públicos, son revisados por investigadores sin pagarles sueldos, son editados por otros investigadores sin pagarles sueldos y después venden esas revistas. Y no solo que a veces venden, como bien hablábamos antes, a través de la suscripción, ya sea grandes paquetes de revistas o por la venta de artículos individuales, sino que ahora también tienen estrategias de negocio que le llaman double dip, que no solo cobran por leer, sino también cobran por publicar. Y hay una gran diferencia entre lo que uno habla de costos y de valores o de precios. ¿Por qué? Porque los costos de producción no son transparentes. De hecho, son mínimos. Se han calculado en distintos estudios y pueden ser disminuidos en promedio estándar. En una revista con tasas de rechazo de más del 50%, una comisión editorial de unas 4 personas con sueldos pagos, etcétera, estarían más o menos en unos 150 o $200 por artículo, y eso puede ser bajado a niveles de hasta $10 por artículo o menos, como el Journal of Open Science Structure, o inclusive a los $3 más o menos que tienen los seguidores a donde está desacoplado el proceso de revisión, como el CAD que les nombré la semana pasada. Sí, por eso es muy gracioso cuando, por ejemplo, se demanda Sci-Hub porque viola los derechos de autor. O sea, los mismos derechos de autor son dejados de lado por nosotros mismos como autores cuando le damos la exclusividad a una revista de Elsevier, Wiley o la editorial que sea para que los publique, y no nos queda otra, porque la gente debe estar pensando, bueno, ¿y por qué publican en esas editoriales? Como dijiste vos, es un oligopolio, no tenemos escapatoria de ese sistema por ahora. Sci-Hub no viola nuestro derecho, por lo contrario, promueve nuestro trabajo si vamos al caso. Lo que viola Sci-Hub al fin y al cabo es el bolsillo de las grandes editoriales que se quedan sin excusa para cobrar lo que se les da la gana por artículo. Exactamente, pueden cobrar lo que se les dé la gana. Y en el sistema de pago por publicación, los APC promedios en este momento a nivel mundial son alrededor de $2.500. Y bueno, quizás para otro momento tenemos que hablar sobre unos nuevos acuerdos que se están haciendo a nivel internacional. Y lo que vos mencionaste es súper importante. Nosotros cuando publicamos, la mayoría de las revistas le cedemos los derechos de nuestra producción científica. Es increíble. Lo hacemos de forma gratuita. Y uno puede decir, ¿pero por qué lo hacen? Bueno, los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación, que es la discusión en la que siempre decanta este tipo de cuestiones, tiene que ver en cómo hacemos para evaluar la carrera científica de los investigadores de una forma objetiva. Entonces han surgido a lo largo de la historia una suerte de métricas. Lo que no nos dimos cuenta en el medio del camino es que los que manejaban estas métricas fueron compradas por las mismas editoriales. Entonces nosotros hoy en día, los investigadores que están escuchando, les va a resultar familiar, hablamos del índice de factor de impacto o los cuartiles de Simago o nuestro índice H de Scopus. Bueno, todas esas tres cosas que nombré, que simplemente miden de una forma semi-cuantitativa, indirecta, con una métrica pésima, la producción de cada investigador de acuerdo a lo que publicó, pero no solo eso, sino que es de acuerdo a los artículos que publicó en ciertas revistas, porque son indirectos, no tienen que ver con lo que produjo una persona, sino a dónde lo logró posicionar.
Esas, Simago, depende de Clarivate, el Impact Factor del Web of Science y Scopus, y estas tres empresas son de Elsevier, del grupo Relax Elsevier. Es decir, que los dueños de las métricas que utilizamos son las mismas empresas que nos venden los paquetes de suscripción y las que nos cobran por publicar en sus revistas por double dipping. Hoy en día hay muchos movimientos que se están tratando de generar nuevas vías de evaluación del conocimiento que tienen que ver con métricas que no estén asociadas a las revistas, sino al conocimiento per se. De hecho, en el 2012 hubo una reunión muy importante en San Francisco y se firmó una declaración que se llama DORA, de evaluación de la investigación, a donde los signatarios se comprometían a empezar a evaluar la producción científica con nuevas métricas que tengan que ver con la producción en sí y no a dónde fue publicada, y que tomen otros índices que tengan que ver con cómo le ha ido a un artículo o con cosas de qué avances del conocimiento se han generado, o cosas de adopción o índices de acceso, etcétera, y tratar de dejar de promover no solo en los sistemas de evaluación del progreso en las carreras, sino en la contratación, inclusive también en las instituciones, e inclusive también en las revistas, de tratar de dejar de lado estas métricas en las que estamos inmersos y en las que nos están evaluando constantemente. La demanda de Elsevier a Sci-Hub me recuerda a la demanda de Metallica a Napster, servidor de hace unos 20 años por el cual se descargaba música gratuita de forma ilegal. Esta demanda terminó de servir para bajar a Napster y encarcelar a su creador. Sin embargo, todos sabemos que los MP3 se siguieron consiguiendo en las redes, incluso desde YouTube mismo. La cuestión legal se podría decir que evolucionó, porque hoy tal es el caso que muchas bandas promueven la descarga gratuita de su disco, o lo suben ellos mismos a sistemas como YouTube o Spotify, entre otras páginas, suben el disco por completo. La forma de ganar el sustento podría decir que se modificó a través de estos nuevos sistemas, y tal es así que hace un par de años Metallica subiría todos los temas de su último disco a YouTube. Entonces le preguntaron nuevamente qué opinan que su música esté al acceso de todos, ahora por ellos mismos. Y reconocieron que posiblemente se hayan equivocado en el pasado y que los tiempos cambiaron. Así que escuchemos entonces ahora un tema de Metallica y esperemos que con Elsevier pase lo mismo, ¿no? Que en unos años, esperemos que no tanto, no 20, pero que reconozcan que los tiempos cambiaron y bueno, y todos tengamos acceso a la ciencia como tiene que ser.
Escuchábamos entonces Of Wolf and Men, del Hombre y el Lobo, una canción de Metallica de su álbum Negro, el álbum quizá más conocido de Metallica, que no fue escogida al azar para este programa, ya que estamos con el tema de las publicaciones científicas. La revista Journal Biology Letters de la Royal Society publicó un artículo de un psicólogo y un compositor de la Universidad de Maryland, en el cual querían ver si primates no humanos, una especie particular de monos, digamos, reaccionaban como los humanos al escuchar música. Y encontraron que dentro de las bandas y temas que les hicieron escuchar, solo el tema que acabamos de escuchar de Metallica produjo una respuesta significativa en los monos. Y positiva, por más que a uno le extrañe, lo que producía este tema en los monos era que los calmaba. Enseguida volvemos con más hemisferios por Radio Universidad. Como es un comentario que queríamos hacerte es relacionado con la plataforma ResearchGate. No sé si podés hacer algún comentario al respecto y de qué forma está contribuyendo, digamos, esa y otras por el estilo a todo este proceso. Bueno, la plataforma ResearchGate es privada. En este momento no es con fines de lucro porque no ha llegado a un nivel de monetización. Hay otras plataformas muy utilizadas, como por ejemplo Academia.edu, que tiene el triple de usuarios de ResearchGate, que sí está haciendo ya dinero con usuarios que se pagan para suscribirse con perfiles pro o lo que sea, pero ResearchGate todavía no tiene un modelo de negocios. En paralelo con esto, quiero decir que ResearchGate está surgiendo también como una alternativa para la diseminación de artículos científicos que hacen los mismos investigadores, como quien diría, por privado. O sea, son requeridos los artículos y los que no tienen suscripción se lo puedan enviar entre ellos. Quizás algo que quería comentar al final, muy cortito sobre Sci-Hub, que al final hablé muy poco, es que, por ejemplo, hay estrategias de negociación nacionales que hacen estos acuerdos para pagar los paquetes de suscripción. Y justo tuve la ocasión de charlar con el representante de negociaciones de Perú, que ha tenido un cambio de gobierno hace 1 año y medio, una cosa así. Y el acuerdo que estaban firmando anualmente no fue aceptado por las nuevas autoridades, y han pasado el último año y medio sin firmar un acuerdo con el Elsevier y con las otras 4 editoriales. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ninguno. ¿Qué significa? Que hoy en día existen muchas vías alternativas de acceder a este conocimiento y no necesariamente hay que continuar haciendo estas prácticas tradicionales de acuerdos masivos por paquetes de publicaciones con este tipo de editoriales. Existen otros caminos, existen los caminos no comerciales. En Latinoamérica hay montones de iniciativas que tienen que ver con el desarrollo e implementación de distintas revistas que sean libres de publicar y libres de leer, que tienen gran nivel de calidad y que es interesante que sean fomentadas desde el sector público que financia nuestras investigaciones. Entre ellas quiero nombrar a Amélica y Redalic, de la cual Redalic tiene más de 1.300 revistas, todas de acceso abierto y gratuitas para publicar, con excelentes métricas de acceso y de contenido. Quizás habría que incentivar a nivel regional la utilización de este tipo de plataformas para comunicar nuestros conocimientos generados con fondos públicos. Bueno, perfecto, Humberto. La verdad que ha sido una charla sumamente enriquecedora para todos nosotros. Esperamos que también lo haya sido para la gente que nos escucha. Creo que estás súper informado de estos temas, así que ha sido un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Humberto. La verdad, muy interesante, muy bueno todo, mucha información. Muchas gracias por el tiempo y saludos cordiales a ustedes de la audiencia. Gracias. Esa revolucionar en la publicación es muy importante. Chao, muchas gracias, Humberto. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Y debemos decirle a la audiencia que este fue nuestro último programa de este ciclo de hemisferios. Este primer ciclo de 29 programas que la verdad hemos disfrutado haciendo. Creo que salimos satisfechos con bastantes de las cosas que se querían hacer escuchar. Y como empezamos justamente el programa hablando del sistema científico, terminamos este ciclo con la revolución en el mismo sobre estos preprints, Sci-Hub y todo esto que revuela un poco el sistema científico, recalcando la dualidad que siempre destacó este programa. Estén atentos de todas maneras a alguna emisión especial que hagamos de aquí a fin de años.
puede que haya alguna sorpresa. También estén atentos a las emisiones que el programa no se va a dejar de dar por Radio UNS, sino que se van a volver a repetir emisiones anteriores. Y probablemente algún que otro programa con la música que pasó por nuestro programa, la música de Hemisferios. Y no se olviden, tanto en la ciencia como el arte son importantes para la integridad del ser humano. Y solo nos queda por decir, nos estaremos escuchando. Hasta pronto. Te esperamos en una semana para seguir compartiendo ideas que nos acercan al futuro. Esto fue Hemisferios por AM 1240, Radio Universidad.